Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes al segundo taller de nuestro seminario virtual. El tema de esta noche es la importancia de los concilios ecuménicos en la preservación de la ortodoxia cristiana, y el combate de las herejías, obviamente, tanto antiguas como modernas. Probablemente esa palabra ecuménico suene como mala palabra en oídos de muchos evangélicos. Sin embargo, es necesario explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de concilios ecuménicos, ya que generalmente tenemos un concepto un tanto extraño, tanto de esa palabra como del término concilio. Esta noche nuestro maestro será el pastor Elías Chávez Bascuñán, quien está conectado desde Chile y será quien nos compartirá este importante tema. Hemos de definir primero que nada, hermanos, que un concilio ecuménico o concilio general es una reunión de obispos y otras autoridades eclesiásticas para considerar y pronunciarse sobre cuestiones de doctrina cristiana, administración, disciplina y otros asuntos. Y aquí pues generalmente se suelen convocar al liderazgo de ahí el nombre ecuménico, de todo el mundo o de las iglesias de todo el mundo. Generalmente los protestantes aceptamos los primeros 7 concilios, hay la iglesia ortodoxa acepta otros más y el catolicismo obviamente, que es el que hoy convoca ese tipo de concilios, acepta prácticamente todos los que ellos mismos han realizado. Pero como protestantes generalmente aceptamos los primeros 7, aunque depende eso de la iglesia a la que se refiera. Y pues en esta ocasión, hermanos, como dije, vamos a hablar de ese tema, pero antes vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Le invito que allí donde usted está, incline su rostro y podamos orar para pedir la iluminación del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de reunirnos en este segundo taller. Gracias por la vida del pastor Elías, Señor. Te pedimos que lo uses en esta noche para instruirnos en este valioso tema. Bendice nuestra vida, bendice nuestra mente y nuestro corazón para que pueda ser receptivo. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender al máximo de lo que mi hermano ha preparado para nosotros en esta noche. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, como dije al principio, nuestro maestro de esta noche es el pastor Elías Chávez Bascuñán, quien nos acompañará desde Chile. Así que, pastor Elías, el tiempo es suyo. Bienvenido y que el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Fernando. Dios les bendiga. Dios bendiga a mis hermanos. Voy a pedir disculpas antes porque llevo casi un mes con una extraña tos, así que cada cierto tiempo me pasa eso. Eh, no sé por qué se deberá que llevo tanto tiempo ya con la misma tos. Ahora estoy tomando unos remedios. Así que vamos a hablar hoy día de un tema que es muy interesante, que por lo menos yo me he preocupado dentro de las clases que sin ser la especialidad que yo realizo, sí me preocupo que dentro de las clases de teología especialmente, tocamos estos temas acerca de la importancia de los concilios. Así que vamos a tomar ese tema ahora y vamos a trabajar para ir mostrando la importancia que tienen los mismos, ¿ya? Den un segundito mientras comparto la pantalla. Presentar, compartir. Ya, si me pueden decir cómo se ve. Se ve Excelente, pastor, bien, se ve se ve excelente. bien. Ya, perfecto, perfecto. Vamos entonces a hablar acerca del papel de los concilios ecuménicos en la preservación de la ortodoxia cristiana y el combate de las herejías antiguas y nuevas. Aquí voy a hablar de un término que de repente no es muy querido dentro del mundo protestante, ¿ah? Que el término del dogma. Por ejemplo, dentro de la Academia Católica, las teologías no se le llaman habitualmente teologías cuando se enseñan en la academia, sino que se le llama dogmática, entendiendo de que
las verdades que se entregan ahí son verdades que no se deben transar, no se deben relativizar, y por lo tanto la terminología también parece importante en ese aspecto, pero en cambio dentro de lo evangélico hay como una apertura en el sentido de que hay cosas que sí se podrían eventualmente discutir o reinterpretar. Y eso también ha traído unas complicaciones, ahí vamos a hablar de eso más adelante, en relación a esta como facilidad que se da dentro del protestantismo de cuestionar algunos dogmas y cómo en el último tiempo han salido tantas herejías dentro del mundo eh, en general protestante. La historia del cristianismo está marcada por el esfuerzo continuo de definir, defender y preservar la ortodoxia, entendida como la doctrina correcta, o nosotros le llamamos sana doctrina. O sea, ortodoxia literalmente sana doctrina, frente a desviaciones o herejías de estas mismas doctrinas. Es en este contexto que los concilios ecuménicos han jugado un papel fundamental. Estos concilios fueron asambleas de obispos y otros líderes eclesiásticos de todo el mundo conocido en ese momento, convocados para resolver cuestiones doctrinales y disciplinarias cruciales. Su impacto en la formación del cristianismo ortodoxo no puede ser subestimado, ya que sus decisiones definieron las creencias fundamentales del cristianismo y aseguraron una unidad doctrinal en medio de un creciente número de interpretaciones divergentes. Los concilios nacen en contextos muy complejos, donde tanto la divinidad como la naturaleza humana de Cristo, hablando de los temas cristológicos, fueron fuertemente cuestionados. O sea, había una cantidad de enseñanzas, algunas muy peligrosas, que cuestionaban la comprensión correcta de la Trinidad o de quién era Cristo o de otros elementos que eran importantes dentro del entendimiento cristiano. De estos concilios nacieron los llamados dogmas, los cuales son una creencia o conjunto de creencias que es aceptada por los miembros de un grupo sin ser cuestionada o dudada. Los dogmas del cristianismo se sustentan en la escritura, o sea, estos dogmas, especialmente en los primeros concilios, que vamos a hablar acerca de ellos, son sustentados en este caso por la escritura. Con el tiempo, los dogmas católicos en los concilios posteriores ya empezaron a tener otros tintes, algunos de carácter políticos, relacionados también con temas que eran propios de la Iglesia Católica, por lo tanto no son valorados dentro del contexto protestante. Pero sí hay en general universalidad en relación a los primeros cuatro concilios ecuménicos, habiendo otros tres concilios que también son valorados dentro de varias tradiciones protestantes. Los concilios ecuménicos, vamos a mencionar los cuatro primeros, vamos a basarnos en eso, aunque vamos a ocasionalmente a mencionar el impacto que tuvieron los otros concilios. Un concilio ecuménico es una asamblea formal de obispos y líderes cristianos convocada para deliberar y decidir sobre cuestiones principalmente doctrinales que afectan a toda la iglesia. Los concilios ecuménicos son considerados autoritarios y vinculantes para todos los cristianos en lo que respecta a las decisiones y definiciones doctrinales que emiten. O sea, estamos hablando de que estas decisiones, lo que de ahí emana, se considera como autoritativo, que no se debate a discusión, porque hay un micrófono, parece que está abierto ahí, a ver si lo podemos, se lo puedo cerrar. No, no tengo el poder para cerrarlo. ¿Ya? Eh, entonces los protestantes en general reconocen los cuatro primeros concilios ecuménicos, los cuales son el concilio de Nicea del año 325, que vamos a hablar un poco de él. No vamos a profundizar en ninguno de estos concilios, pues no es el propósito de este taller. Aquí el tema tratado principal es la problemática del arrianismo y cuáles fueron las definiciones que salieron de ese concilio, la consustancialidad del Hijo con el Padre, lo que es la Pronuncio, Niceno. Después tenemos el concilio de Constantinopla, que es del año 381. Ahí están los temas tratados, reafirmar la doctrina nicena, o sea, del anterior, y las definiciones, la formulación básica de la doctrina de la Trinidad. Después tenemos el concilio de Éfeso en 431, que ha sido criticado, cuestionado en este último tiempo. Temas tratados del nestorianismo, definiciones,
Jesús, una persona con dos naturalezas, y también lo que es la terminología del Teotocos. El concilio de Calcedonia, que es del año 451, y temas tratados principalmente el monofisismo y las definiciones, la fórmula Calcedonia, que es la fórmula, yo diría, básica del cristianismo en este momento para definirlo y que representa los elementos principales de una cristología sana, cuando se habla de que Cristo en él habitaban dos naturalezas, tanto divina y humana, unidas sin confusión, ni cambio, ni división, ni separación. El símbolo de los apóstoles. Estamos hablando del símbolo de los apóstoles bastante conocido, que habitualmente es recitado dentro de la liturgia católica, pero este símbolo no es monopolio solamente de los católicos, sino que hay varias tradiciones cristianas que también lo tienen incorporado dentro de sus prácticas de fe, dentro de lo que es el bautismo, por ejemplo, y es un símbolo que nosotros debiéramos conocer. Ha quedado descartado que este símbolo haya sido formulado por los 12 apóstoles como la tradición lo hizo creer. Cuando hablo de la tradición, me refiero principalmente al entendimiento que hay dentro de la Iglesia Católica. Recuerden que ellos seguían por la tradición, la Biblia y también por el magisterio. Entonces la tradición tiene bastante importancia para ellos, pero también dentro de ciertos grupos protestantes la tradición también importa, aunque nosotros nos neguemos a eso. Existen dogmáticas, existen tradiciones y también existe cierto magisterio cuando uno analiza por lo menos lo que es la teología al hacer un análisis honesto. Entonces, esta tradición, ¿cómo se hizo crear? Realmente no hay consenso sobre su origen, o sea, no se sabe precisamente. Yo leí varios autores y hay algunos que, por ejemplo, mencionan que este símbolo apostólico nació cuando nació el cristianismo o muy cercano a los primeros apóstoles. Ya está descartado que realmente haya sido, como decía la tradición, que los apóstoles lo hayan dicho. Incluso hay una tradición que indica que cada apóstol dijo una parte del símbolo, pero eso no es así. Por ejemplo, Denzinger, que es muy conocido dentro del estudio de lo que son los dogmas, York, que también es un especialista de alto prestigio, ellos asocian o colocan el tema de este símbolo a los inicios del cristianismo, muy cerca ya del tiempo apostólico. Y otros piensan que se desarrolló posteriormente, que también es una posición válida, y que fue una respuesta al gnosticismo. O sea, estamos hablando ya a mediados fines del siglo II. Lo seguro es que a fines del siglo II ya existía una fórmula fija, la que sirvió de base para los símbolos posteriores. O sea, todos los símbolos que vinieron estuvieron anclados en este símbolo de los apóstoles, ¿ya? Además, se reconoce que su origen y su uso se da en la iglesia de Occidente. O sea, es algo que principalmente en la iglesia asociada ya a la parte occidente, no de Oriente, no la iglesia ni de Siria ni de Antioquía, sino principalmente la iglesia de Occidente, se ocupaba abundantemente o era muy común su utilización. El símbolo apostólico, tal como lo conocemos actualmente, es posterior. O sea, así como lo analizamos ahora, hay algunas cosas que cambiaron. Creado probablemente en Galia en el siglo V, y posee algunas pequeñas diferencias con el original. O sea, ahí se han encontrado algunos símbolos ya escritos a principios del siglo III, entonces es posible rastrearlo. Este símbolo aparece en la fórmula de Nicea. Aquí está el símbolo, un símbolo muy, muy conocido. Vuelvo a insistir, este está modificado, pero muy, muy, muy pequeñamente modificado. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Si nosotros analizamos esto, no hay ningún tipo de complicación. Cuando habla de la Iglesia Católica, entendemos nosotros que se refiere a la Iglesia Universal, no a la Iglesia Apostólica Romana, sino se refiere a la Iglesia Universal. Además muestra ya una cristología ya un poco más desarrollada. También el concepto de Trinidad reconoce también al Espíritu Santo, la deidad de Dios Padre también. Así que es un símbolo, por lo menos, que creo que engloba las principales verdades del cristianismo, y vuelvo a insistir, de ahí salieron los demás
credos y símbolos posteriores. Ahora, se dice que este símbolo, o por lo menos elementos del mismo, se ocupaban para los que bajaban o eran bautizados, bajaban a las aguas o eran bautizados. En ese tiempo ya se utilizaba como una profesión de fe para que ellos públicamente hicieran su declaración de fe. Ahora, quiero hablar acerca un poco de este tema del el pentecostal no sabe teología, lo quiero llevar a nuestro contexto, ese es el tema. Me corrió una imagen, no sé por qué hizo eso. Se afirma que el pentecostal no posee formación teológica y que ha sustentado su cristianismo en experiencias, despreciando el estudio riguroso de la escritura. Bajo el incorrecto principio de la letra mata, aún perdura dentro de ciertos círculos del movimiento pentecostal un rechazo a la capacitación formal teológica. Yo soy parte de esa generación. ¿Eh? Cuando era niño, recuerdo haber participado en una reunión de jóvenes. Tendría yo unos 14 años, 13, 14 años, en una reunión de jóvenes, y el líder de la iglesia donde nosotros participamos, él dijo abiertamente que la letra mata y quienes estudian mucho la Biblia finalmente se volvían intelectuales y dejaban de creer en Dios o de confiar en el Espíritu Santo. Obviamente en una correcta interpretación de ese texto bíblico. En rigor a la verdad, el desconocimiento de las bases teológicas se ha vuelto normal en gran parte del cristianismo, no solo del pentecostalismo, sino en general los cristianos son bastantes desconocedores de sus verdades, donde el creyente promedio no conoce los dogmas cristológicos y es incapaz de mencionar las doctrinas fundamentales de su denominación. No sé si usted en sus comunidades ha hecho esta estadística, si los hermanos conocen las doctrinas de su iglesia, son capaces de recitarlas, o por lo menos las principales. En algunas comunidades puede que sí, pero en general el promedio, la gente no los conoce, incluso probablemente muchos de nosotros o de ustedes no sepan todas las doctrinas de su denominación, no sean capaces de mencionarlas todas. ¿Por qué se ha dado ese tema? Esto difiere, saben, que del cristianismo del siglo XIX anterior, donde el creyente, incluso ayudado por la etnología de su tiempo, fue capaz de articular una teología básica y ortodoxa. Siempre menciono que este tema de la etnología es un método efectivo para hacer teología. O sea, los himnos tenían un fuerte énfasis escritural y también teológico. Me acuerdo de un himno que ustedes deben conocer, que se llama Santo, 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 Señor Omnipotente. Y vemos Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vemos cómo se desarrolla ahí una teontología, una teología propia bastante potente en un himno. Y los hermanos lo aprenden, lo desarrollan y a través de ellos van aprendiendo teología. Ahora parece que las canciones actuales no nos invitan mucho a eso. ¿Ah? Esa impresión por lo menos queda. Algunas canciones como que cuesta un poco encontrarle el significado. Entre paréntesis, yo todavía estoy escuchando esa canción, La Tsunamita, le estoy tratando de encontrar el contexto. Bueno, una broma que hacemos con algunos hermanos en relación a esa canción. Eh, pero la Academia Pentecostal ha reflexionado sobre la importancia de los concilios y los dogmas que de ahí salieron. O sea, se piensa que los pentecostales, pero sí la Academia Pentecostal, cuando hablo de la Academia me refiero a los estudiosos dentro del pentecostalismo, los teólogos que tenemos, ellos sí han hecho reflexión. Los teólogos pentecostales, alineados con los teólogos protestantes, porque esto también es parte del entendimiento del mundo protestante, validan la dogmática emanada de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y también los otros tres, en este caso el Concilio de Constantinopla II, el 3, el Concilio de Nicea II, pero principalmente los cuatro primeros están muy validados dentro del mundo protestante. Y al respecto vamos a citar lo siguiente. Por ejemplo, dice Pablo Job en otro evangelio, dice lo siguiente: el concilio de Calcedonia del año 451 le atribuyó oficialmente el título de Teotocos, ella que lleva a Dios, o sea, madre de Dios. El motivo de esta afirmación no era para exaltar a María, sino para sostener la verdad de que el niño nacido de María era tanto hombre como Dios. Ese es el origen del dogma. Pero sin embargo, esto aumentó el sentimiento que a causa de su maternidad divina, María superaba a todos los otros seres creados y estaba al lado de su Hijo, el cual está a la derecha del Padre. O sea, después la teología católica, el catolicismo, tomó este dogma, lo capturó y le dio un valor mariológico, o sea, asociado a una divinidad mariana, donde dice que ella también fue llevada al cielo, que no murió,
y además de eso está al lado de Jesús en el cielo, cointercediendo, o sea, pero eso no es el origen del dogma, sino que el dogma tuvo otro sentido. También vemos en el caso de la teología sistemática de Tapo Stanley Horton, una teología ya clásica dentro del mundo pentecostal, que dice que la cristología de Calcedonia ha permanecido en el cristianismo como el baluarte de la ortodoxia por cerca de 15 siglos. Quienes validan la cristología o la dogmática o la declaración este concilio de Calcedonia valida el dogma del Theotokos, porque dentro de la definición que vamos a ver más adelante, está aquí que efectivamente María es Madre de Dios. Ahora, quizá eso fue una de las cosas que a mí me llevó a entender esto, porque encontré algo que se dio en las redes sociales y que me asombró, puesto que el cuestionamiento parece que tenía que ver más con un tema de antirromanismo la honestidad realmente de entender por qué se había dado este dogma. Sigamos. Ahora, nosotros viendo las problemáticas que se dan, las herejías suelen ser cíclicas. Eso es algo interesante dentro del cristianismo y vuelven a aparecer cada cierto tiempo en la historia de la iglesia. O sea, las mismas herejías que nosotros vimos en los primeros 4 siglos se han repetido sistemáticamente. Cuando se consideran superadas o incluso olvidadas, reaparecen. El cristianismo, que no conoce su historia, corre el riesgo de volver a repetir las mismas herejías. Aquí parafraseando otra frase que dice que el que no conoce la historia vuelve a cometer los mismos errores. ¿Ya? Eh, Ahora, los peligros. Cada vez que he tenido que defender un dogma, no solamente el Teotocos, sino otros dogmas más, recibo una gran cantidad de respuestas en diferentes tonos y sustentado bajo los más pintorescos argumentos. Algunos de estos son, yo quiero traspasarle esto, porque esto es lo que habitualmente uno encuentra cuando argumenta o discute. Los concilios, por ejemplo, son de la Iglesia Católica, no del cristianismo. Ese es un argumento muy recurrente, ¿eh? Que los concilios no son parte del entendimiento de lo que son las iglesias evangélicas, o sea, no son del cristianismo, sino que fueron esa idea de que fueron manipulados, que fueron trabajados y que finalmente tuvieron fines políticos. También otro argumento, esta enseñanza no es solo escritura, como si escapara o lo sustentan en un biblicismo a veces peligroso. Entendiendo biblicismo, esa idea de que fuera de la Biblia no se puede sustentar nada. Nosotros sabemos que la Biblia es regla de fe y conducta, pero también entendemos que ha habido una construcción teológica que ha sido parte del cristianismo que también ha sido importante. Otro argumento, no es lo que enseñó Cristo. O sea, si Cristo no lo dijo, no vale. Si Cristo no lo transmitió, realmente no tiene importancia. Este argumento también es interesante, la teología divide, que todavía lo sigo escuchando. Y yo creo que sí, divide en el sentido de que permite tener a uno claro los conceptos, tener claro a quién uno sirve, porque realmente uno estudiando a Dios uno sabe a quién adora. La teología no edifica, ese es un ataque directamente a la teología. Y el típico tengo otra opinión, y no importa los siglos de reflexión que se han hecho y la defensa del dogma, que en algunos casos incluso ha significado la muerte de algunos cristianos por defender una ortodoxia dentro del cristianismo. ¿O quién eres tú para cuestionar a teólogo X? Habitualmente esos teólogos no son realmente teólogos ortodoxos, sino que son teólogos de las redes sociales. También el ad hominem siempre que aparece en estos casos, el hereje eres tú, o este dogma no es sana doctrina, siendo que es un dogma ortodoxo y por lo tanto totalmente sana doctrina. O existe un teólogo que nadie conoce pero que está en contra de ese dogma. El teólogo X está siendo atacado injustamente. Pasó ahora, por ejemplo, con Miguel Núñez, que decían que se lo estaban atacando injustamente porque dentro de sus declaraciones él había hecho ahí, tengo un libro de él donde abiertamente lo que escribe es nestoriano, abiertamente, o sea, sin ambigüedades. Tu argumento es muy pobre, también es una ad hominem, y la teología y ese dogma no te salva. O sea, como diciendo, ¿qué importa eso si realmente no te va a salvar? Sigamos. La absoluta mayoría de las herejías sobre Dios Trino nacieron dentro de la iglesia y este es un tremendo golpe para nosotros. Es algo que nosotros debemos tener súper claro que la mayoría absoluta de las herejías nacen dentro de la iglesia, específicamente en liderazgos locales.
Esto se debió a interpretaciones bíblicas incorrectas o subjetivas, o directamente a influencias externas, como el gnosticismo. El gnosticismo era una doctrina que vamos a hablar un poco de ella, porque es un caso muy particular. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con obispos, patriarcas, líderes locales, que fueron precursores de errores y en algunos casos horrores sobre la comprensión de la naturaleza de Dios. Pero esto no solamente se dio al principio, mis hermanos, mis hermanas, sino que también dentro de la teología occidental protestante, bajo el principio de libertad de expresión y libre interpretación de la escritura, ha caído en algunas herejías, recordándonos que la iglesia no está libre, exenta de estos errores. Tenemos, por ejemplo, el mormonismo, los testigos de Jehová, o dentro del mismo movimiento pentecostal, que fue tan complejo en un principio, el movimiento de pentecostalismo unicitario o solo Jesús, y cómo las asambleas de Dios se formó después de esto, porque tuvieron ellos que separar aguas inmediatamente con este movimiento. En el año 1913, cuando nació este tema del solo Jesús, las asambleas de Dios se vio obligada para hacer una declaración y de ahí emanaron las 16 verdades fundamentales que todavía siguen vigentes dentro de esta denominación. Eso es para separarse de este grupo herético que trajo una vieja herejía nuevamente, como dije, las herejías vuelven a aparecer cada cierto tiempo en el cristianismo. Aquí podemos hacer una diferencia entre la teología católica, y aquí quiero hacer yo un tema que, mire, quiero comentar esto, a ver, quiero que lo conversemos. Ha habido cierto tema relacionado con un antirromanismo dentro del mundo protestante. Esta idea de que todo lo que es la Iglesia Católica es malo y que prácticamente la teología nace con la Reforma y antes de eso no hay nada. O sea, nosotros recibimos algo en blanco y la teología se crea con la Reforma. Y gran parte de los dogmas que nosotros hemos recibido son o fueron preservados por la Iglesia Católica. Ahora, yo no estoy haciendo una defensa de las doctrinas incorrectas, estoy haciendo defensa de las doctrinas que sí ellos cuidaron y por lo menos fueron hasta cierto punto defensores de la misma. Por ejemplo, usted lee un libro de cristología católico, o sea, encontrar con que no hay errores, o sea, compartimos esos puntos. Y creo que eso mismo de repente nos ha llevado a malentender algunas enseñanzas. Hay otras cosas que nos vamos a transar, obviamente, dentro de lo que es el culto mariano, dentro de ciertos elementos que nosotros no estamos de acuerdo ni los vamos a estar, pero sí tenemos que reconocer que ciertos elementos que ellos han cuidado y que son parte de nuestra ortodoxia. O sea, los primeros concilios ecuménicos, la Iglesia Católica preservó esa enseñanza hasta nuestros tiempos incluso. Y fíjense que la mayoría de las herejías no han nacido dentro de la Iglesia Católica. Las herejías sobre Dios han nacido en el mundo protestante, lo cual no deja de llamar la atención. Sigamos, mis hermanos. No sé si hay alguna consulta hasta ahora. Si quieren, vayan preguntando, mis hermanos, mientras vamos avanzando. No se preocupen por eso. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente. Entonces, ellos han sido hasta cierto punto un baluarte de la defensa y ortodoxia de los primeros concilios ecuménicos. La heterodoxia protestante, cuando hablamos de heterodoxia, es contrario a la ortodoxia, o sea, fuera de lo que es la sana doctrina, ha caído en varias herejías. Por ejemplo, el liberalismo teológico, yo creo que ha sido terrible dentro de su comprensión, de la negación de la sobrenaturalidad de Dios, de los milagros, del cuestionamiento, de inyectar duda antes de a priori. O sea, yo hacía una reflexión hace algunos años atrás que, por ejemplo, la escuela alemana generó gente con un gran intelectualismo, gente con altas capacidades intelectuales, con una reflexión igual muy impresionante, pero al mismo tiempo heredó una iglesia sin fe, una iglesia que dudaba de todo. Y también lo que vemos ahora en Europa es el reflejo de eso. En Europa los templos están vacíos. O sea, dicen los especialistas que los únicos que crecen son las iglesias que están conformadas por latinos. Son las únicas iglesias que están avanzando, pero en general el protestantismo en Europa es de museo. O sea, igual que un remanente, estamos de acuerdo, pero en general hay muchos templos que están vacíos. Incluso he sabido que hay musulmanes comprando templos para usarlos de mezquita. Así que no deja de llamar la atención eso.
Entonces la heterodoxia protestante ha caído en algunas herejías. Por ejemplo, el movimiento cesacionista actual, propio del protestantismo, porque el cesacionismo es algo que es propio del protestantismo, no se da en otras tradiciones cristianas. Si usted analiza la Iglesia Católica, nunca se ha declarado cesacionista. Ellos siguen validando los dones, o sea, hablan de disminución, pero ellos nunca han dicho que los dones han cesado. Lo mismo pasa con la iglesia oriental o la iglesia de los cristianos coptos. Nadie de ellos ha cometido o ha insinuado o ha declarado de que los dones en este tiempo ya no están vigentes. Hablan en algunos casos de disminución, sin duda, pero no que los dones hayan cesado. Eso es propio de una rama del protestantismo, especialmente del protestantismo magisterial. Entonces, el movimiento cesacionista ha sido considerado una especie de neumatómacos actuales, o sea, gente que niega la obra del Espíritu Santo en este tiempo, que es una herejía antigua. O sea, sabe que se está trabajando y realmente yo les voy a ser sincero, cuesta desde la academia de repente denunciar o decir esto abiertamente, cuesta. ¿Por qué? Porque seguimos considerando a los hermanos cesacionistas como hermanos. Entonces, nosotros creemos que es una posición que puede ser de segundo orden, sí, pero cuidado, estamos negando la obra de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y es algo que es importante recordarlo. Y si nosotros afirmamos de que Dios es soberano, el Espíritu Santo también lo es. Por lo tanto, Él actúa en quien quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Entonces, cuando nosotros o alguien afirma de que su obra ha cesado, nosotros estamos asumiendo una posición bastante compleja, no dando esa opción o ese entendimiento de que Dios sigue en este tiempo obrando a través de su espíritu. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Yo he reflexionado sobre lo mismo y me preocupa esa posición. Y quizás podría entender más una posición que quizás tenga algunas dudas razonables, puede ser, pero hay gente que abiertamente ha levantado una batalla en el sentido de beligerantemente cuestionarlo y burlarse también de las experiencias de esta naturaleza, experiencias carismáticas o la continuidad de los dones. Sigamos. Vamos a hablar de tres tipos de herejías, tres tipos de herejías. Primero, las herejías trinitarias, que son las falsas enseñanzas que permitieron la correcta comprensión de Dios trino y su naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, el arrianismo y semi-arrianismo con todos los diferentes matices que lo caracterizaron. Estos coinciden en la negación de la consubstancialidad entre el Hijo y el Padre, lo que en rigor lleva a la negación de la divinidad del Hijo. Posteriormente, también el Espíritu Santo fue cuestionado en su divinidad por los neumatómacos o macedonianos. En los concilios de Nicea y Constantinopla se definieron los dogmas sobre la consubstancialidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sigamos, mire, estaba pensando en esto. Aquí en Chile se dio un caso bien especial de un líder de una iglesia quien afirmó de que el Hijo había sido la mayor creación del Padre. Ahí vamos a analizar más adelante esto porque eso es una herejía, o sea, derechamente, y es una herejía muy triste de parte de alguien que lidera una iglesia, o sea, es un tema que no es menor, no es menor, o sea, hay que analizarlo. Sigamos. Y vamos a ver esta herejía que es parte de este primer, estamos hablando de las herejías que son de carácter trinitarias, ¿ya? Acerca de lo que es la deidad. Por ejemplo, el gnosticismo, y que quiero mencionar esta en especial, la única que voy a mencionar, y la voy a mencionar por la complicación de la misma. El gnosticismo, de origen incierto, es una mezcla de varias escuelas de pensamiento y espiritualidades, con la capacidad de absorber y adaptarse a diferentes religiones. O sea, por lo mismo, se caracterizó por su sincretismo, tomando elementos de religiones egipcias, caldeas, persas, hindúes, griegas, judías y cristianas. O sea, lo que hizo el gnosticismo tomó de todos lados para formar una religión que se adaptara a todo. Eso fue lo que hizo. Con similitudes al neoplatismo,
promovía una dualidad cósmica, o sea, que existía algo bueno y algo malo, y todo se movía bajo ese principio de lo bueno, de lo malo. Pero no en el sentido de que nosotros los cristianos no somos dualistas en ese sentido, nosotros creemos que no hay dos fuerzas que se contraponen, sino que aquí el que tiene fuerza es Dios y Satanás se somete nomás. O sea, aquí no hay una lucha, sino que esta guerra ya fue ganada. La victoria se logró en la cruz, cuando Jesucristo, nuestro Señor, dijo, tetelestai, consumado es. En ese momento fueron exhibidos públicamente los principados, las potestades, fueron derrotados. En este momento las batallas que está dando el diablo son batallas de alguien que ya sabe que están contados sus días. Entonces, se presentaba como mire, similar al neoplatismo, se presentaba como un ropaje de ciencia y alta especulación. O sea, algo bien atractivo para la gente de ese tiempo, ofreciendo a sus miembros conocimientos, lo que es la gnosis, que eran de carácter oculto y eran más elevados. Fue una doctrina seductora que atrajo a muchos cristianos y saben que fue un tema tan en su momento que tuvo tanto auge y costó tanto erradicar de la iglesia. Y ahí se levantaron los padres apologetas que ellos hicieron una defensa magistral del cristianismo y una lucha muy fuerte. Hay varios estudiosos, cuando he revisado esto me he encontrado con algunos estudiosos dicen que el cristianismo pudo haber sido gnóstico. O sea, a ese nivel que pudo haber tenido una influencia que incluso hasta el día pudo haberse notado. Bueno, hay algunos que dicen que dentro de ciertas enseñanzas hay gnosticismo, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque no es un taller enfocado a ese tema. Dice Bernardino Llorca, un excelente historiador católico, dice, más peligroso todavía fue el gnosticismo, que aprovechando muchos elementos de la filosofía griega y combinándolos con algunos principios cosmogónicos orientales y ciertas verdades cristianas, puso el cristianismo en verdadero peligro de rebajarse a una filosofía puramente natural. Y me gusta lo que dice Justo González en su historia al cristianismo. De todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siglo segundo, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. O sea, imagínense lo que dice este gran teólogo. Dice, el gnosticismo no fue un grupo u organización compacta que surgió frente a la iglesia, sino que fue más bien todo un movimiento que existió tanto dentro del cristianismo como fuera de él, y que dentro del cristianismo trataba de reinterpretar la fe en términos que resultaban inaceptables para los demás cristianos. Como movimiento, el gnosticismo fue siempre amorfo, y por tanto resulta imposible señalar hacia un jefe. Y eso es un tema importante, o sea, no había un jefe que pudieran ellos decir, ya, sacado este jefe, o eliminado, o excomulgado, y ya no van a seguir, sino que no tenía un líder evidente, y por eso también fue tan peligroso. El sincretismo del gnosticismo era tal que sus doctrinas y escuelas se confundían, y en el día de hoy le resulta difícil al historiador distinguir entre ellas. O sea, todavía se habla qué es lo que creía el gnosticismo. Hay cosas que están claras. Además de esta dualidad cómica, ellos creían en fuerzas, por ejemplo, ellos hablaban que en el Antiguo Testamento identificaban, en este caso, al Dios del Antiguo Testamento como el Demiurgo, que era un Dios inferior, que era malo. Hay toda una temática que se puede estudiar en varios textos que trabajan bastante este tema. Eh, la pregunta, como decían antes, ¿seguirán vigentes? Por lo menos este tipo de gnosticismo, interesante. Ahora, las herejías cristológicas. Las herejías cristológicas fueron más peligrosas que las trinitarias, pues ponían en duda la naturaleza y propósito del Hijo y por lo tanto la esencia misma del cristianismo. Una herejía cristológica también es una herejía trinitaria, hay que aclarar eso, pero se suelen tratar de forma independiente, pues su desarrollo fue más complejo, lo que llevó a que se tuvieran que realizar definiciones bastante exhaustivas, que son parte de nuestra dogmática. Entre las más importantes encontramos, por ejemplo, el apolinarismo, que solo admitía en Cristo una naturaleza humana incompleta. Eso fue refutado en Constantinopla en el año 381. El nestorianismo, que enseñó que en Cristo hay dos personas separadas, eso fue refutado en Éfeso en el año 431. El monofisitismo cayó el opuesto al nestorianismo al afirmar que las dos naturalezas de Cristo se fundían en una sola, eso fue refutado en Calcedonia en el 451. El monotelismo, una variante del monofisitismo,
que defendía una sola voluntad divina del Hijo, negando la voluntad humana. Eso fue refutado en Constantinopla III en el año 680. Aquí vemos que también se está considerando los concilios posteriores. Y por último, las herejías soteriológicas. Recuerden que primero vimos las trinitarias, después las cristológicas, ahora las soteriológicas. Las herejías soteriológicas, también clasificadas dentro de las herejías antropológicas, porque tienen que ver con el ser humano, se refiere a errores a la hora de entender la naturaleza caída del hombre, del ser humano, la salvación y los medios para acceder a ella. Estas herejías se dieron a fines del siglo IV y están asociadas principalmente a la Iglesia de Occidente. Fíjense qué interesante, esto está principalmente por el lado de Cartago, de Roma, por esos lados. ¿Ah? Entre estas herejías encontramos el pelagianismo, ¿ya? Que fue refutado ahí por Agustín de Hipona, que negaba la naturaleza caída del hombre, la depravación total, y la necesidad de gracia para obrar el bien. O sea, ellos creían que el ser humano podía hacer el bien por sus propios medios, sin necesidad de la gracia. El otro es el semipelagianismo, que fue refutado ahí en Orange, que reconoce la necesidad de la gracia para la salvación, pero sostiene que los seres humanos pueden iniciar el proceso de buscar a Dios por su propia voluntad. Y nosotros sabemos que el hombre no puede por sus medios, que el hombre está totalmente caído. Y en el caso de los arminianos, la única doctrina que coincide 100% con el calvinismo es acerca de lo que es la depravación total. O sea, la única doctrina que están de acuerdo tanto calvinistas como arminianos, o sea, que el ser humano no se puede acercar a Dios por sus propios medios, que es incapaz por su pecado. Es Dios quien toma la iniciativa y se acerca al hombre. Ahora repasemos brevemente los concilios, ¿ya? Y vemos algunos elementos de los mismos. El primer concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, fue el primer concilio ecuménico y se celebró en un contexto de disputas sobre la naturaleza de Cristo. La principal controversia era el arrianismo, una doctrina que negaba la plena divinidad de Jesús, postulando que era un ser creado. ¿Se acuerdan lo que les dije de un líder de una iglesia que acá en Chile afirmó de que Cristo había sido la mayor creación del Padre? Él cayó en esta herejía que se llama arrianismo, puesto que Cristo es increado, o sea, Cristo ha existido siempre. Procede del Padre, pero ha sido increado, o sea, es alguien, Cristo es eterno, entonces nosotros medimos los tiempos según una línea cronológica, pero para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo, eso no corre. El cronos que nosotros nos guía, para Dios no tiene sentido, o sea, que Él no se guía bajo, no está sujeto, esclavizado bajo el tiempo que nosotros medimos acá. ¿Ya? La principal controversia era el arrianismo, una doctrina que negaba la plena divinidad de Jesús, postulando que era un ser creado. El concilio condenó al arrianismo y afirmó la consustancialidad del Hijo con el Padre, utilizando el término homousios, que significa de la misma esencia. Este concilio no solo estableció una declaración de fe común, el credo niceno, sino que también marcó un precedente en la forma en que la Iglesia aborda futuras controversias doctrinales. O sea, a través de este concilio se definió el formato, cómo se iban a solucionar estos temas. O sea, en este caso, a través de un grupo de personas que se reúnen con el propósito de dar una definición sobre ciertos temas que son de carácter controversial. El credo niceno que sale o emana de este concilio, mis hermanos, procede del símbolo apostólico que mencioné anteriormente, ¿ya? Concilio de Constantinopla. El concilio de Constantinopla fue crucial para el desarrollo del dogma trinitario. Este concilio reafirmó y expandió el credo niceno, o sea, le dio, al analizar cada uno de cada uno de los credos que salen de estos concilios, para notar ustedes cómo se van agregando elementos para perfeccionar la definición de estos dogmas, de estos credos. Eh, Particularmente en lo que respecta a la divinidad del Espíritu Santo, o sea, resaltando, dándole un valor como persona de la Trinidad, en respuesta a la herejía macedoniana que la negaba. ¿Ya? Al hacerlo, el concilio completó la formulación básica de la doctrina de la Trinidad, definiendo a Dios como un ser en tres personas coiguales y coeternas. Este esfuerzo por clarificar y consolidar la doctrina trinitaria fue esencial para mantener la unidad teológica de la Iglesia. Vamos al próximo concilio, el de Éfeso.
El concilio de Éfeso se centró en la controversia nestoriana, que proponía que en Cristo había dos personas separadas, una divina y otra humana. Este concilio afirmó la unidad de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona y proclamó a María como Theotokos, Madre de Dios, para enfatizar que el Hijo nacido de María es verdaderamente Dios. La condena del nestorianismo fue un paso importante para preservar la integridad de la doctrina cristológica y asegurar una comprensión unificada de la encarnación. Y el último que veré es el concilio de Calcedonia. Este concilio abordó la cuestión de cómo se relacionaban las dos naturalezas de Cristo, contra el monofisismo que afirmaba una sola naturaleza en Cristo después de la encarnación. El concilio declaró que Cristo es una persona en dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esta definición, conocida como la fórmula calcedonia, ha sido fundamental para la ortodoxia cristiana, proporcionando una respuesta equilibrada y precisa a las disputas cristológicas. Y aquí está el credo niceno-constantinopolitano. Y como se pueden dar cuenta, muchos de los elementos son los mismos del credo apostólico. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Fíjense las terminologías, muy estudiadas, muy trabajadas y con un fuerte simbolismo. O sea, cada palabra que aquí se utiliza fueron discusión y fueron trabajos realizados que duraron también su tiempo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Fíjense qué interesante esto para dentro de lo que es la neumatología que nosotros estudiamos como pentecostales. A mí eso siempre lo ocupo dentro de este tema para resaltar la importancia que dan los credos a la deidad del Paráclito, del Espíritu Santo. Y además dice que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y en esto se resume gran parte de lo que la ortodoxia, estos son confesiones dogmáticas en el sentido que cada uno de estos elementos nosotros lo podemos considerar como parte de nuestro entendimiento o de nuestra fe. Y ahora voy a pasar a otro tema que quizá hay algunos de los que han tomado clases conmigo que yo suelo, y creo que es muy importante o atingente a lo que está sucediendo acá, que es lo que se llama el triage teológico. Y con esto pretendo yo resaltar la importancia en este caso, de los dogmas, la importancia que emanaron de los concilios. Y vamos mirando este esquema. Em, Nosotros tenemos aquí varios niveles en relación a lo que son, eh, aquí me falta un elemento fuera, pero ahí lo voy a mencionar enseguida. El trias teológico, tenemos los credos, tenemos los dogmas, por ejemplo, que Jesús es Señor, ese es un credo, y todos ellos emanan directamente de la Escritura de forma, nosotros entendemos, clara para entender quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, y vamos a analizar eso. Estos son los principales. Después vienen unas doctrinas que son de segundo orden, que son propios de cada tradición. Vamos a estudiarlo. Y por último están las doctrinas, o en este caso, los elementos terciarios que tienen que ver con la comprensión que tiene cada persona, tienen que ver con temas personales también en relación a lo que significa ser cristiano. O sea, entran en este ámbito. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Las doctrinas, los credos son las doctrinas primarias, son doctrinas intransables que definen la base de nuestra fe.
Por ejemplo, justificación solo por fe. Somos salvos por fe y no por obra. Esto es algo que nosotros no transamos. Queremos que la Biblia es clara al respecto. O sea, nosotros acá no somos salvos por obra. O sea, no es algo que nosotros podamos, en este caso, comprar o que podamos nosotros hacer suficientes méritos para ser salvos, aunque no tengamos fe. La fe, en este caso, es lo necesario para nosotros poder ser salvos. La autoridad de la Sagrada Escritura. Nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y además regla de fe y conducta. En este caso es algo indiscutible para todos los cristianos. O sea, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios y no la transamos. Y esta Biblia refleja lo que nosotros creemos, lo que nosotros también esperamos en el futuro, puesto que la Biblia es un libro de carácter escatológico. La Trinidad. En Dios hay tres personas con propósitos diferentes, pero partícipes de una sola esencia o naturaleza. Estas doctrinas primeras son declaraciones de la Iglesia Universal, son formulaciones y hechos que son inmutables, o sea, que no cambian. Por ejemplo, los dogmas cristológicos. Por ejemplo, la preexistencia, en el sentido de que Cristo siempre ha existido. La encarnación, de que Él vino y se hizo hombre, lo que dice Juan, que Él habitó entre nosotros, se hizo ser humano. Él tuvo piel, tuvo carne, tuvo huesos. Entonces la encarnación para nosotros es importante. ¿Y por qué? Porque dentro de las herejías habían algunas que consideraban que Cristo no pudo haber sido hombre porque la materia era mala. Entonces, por lo tanto, fue un ser espiritual que estuvo entre nosotros, pero realmente no fue de carne y hueso. El nacimiento virginal también es un dogma, el Teotocos, que en este caso María es la madre de Dios, entendiendo que es un dogma cristológico que resalta que Cristo siempre fue Dios. La doble naturaleza, la unión hipostática, la muerte y resurrección, importante porque si Cristo no resucitó van a nuestra fe. La exaltación que fue llevada, que Cristo fue llevado al cielo, ¿ya? El rol expiatorio, que Cristo murió por nuestros pecados, que es la segunda persona de la Trinidad y que Cristo volverá, lo que se conoce como la parucía. Cristo pronto volverá. Estos dogmas no se transan, no se negocian. Fíjense lo que dice aquí. Los símbolos y credos conciliares nos entregan los primeros dogmas teológicos de nuestra fe. Transarlos significa caer en herejía. Una persona que no está de acuerdo con estos dogmas de la iglesia no se le puede incluso considerar cristiano. Eso es lo que afirma la iglesia. Yo ahora, mire, voy a ser más benigno y voy a pensar que algunas personas que han caído en en esta herejía realmente siguen siendo mi hermano y que hay un error ahí quizás de interpretación que ellos deben arrepentirse. O sea, yo no estoy diciendo que el hermano Miguel Núñez sea un hereje, o sea, esté apartado de la gracia. Yo creo que él tiene que arrepentirse en algún momento, tiene que hacerlo y reconocer que él ha caído en una herejía al negar este dogma que es tan importante. Estos dogmas son intransables, no debatibles, no modificables. Nosotros podemos, mis hermanos, cuestionar y podemos también reflexionar sobre muchas cosas, pero los dogmas no se reflexionan en el sentido de que no son para debatirlos, son para defenderlos, son para que nosotros hagamos una defensa férrea de ellos. Yo me dedico a eso, o por lo menos he tratado dentro de lo que es el área de la academia, que es donde me desarrollo, a los alumnos explicarles esto que es importante. Fíjense lo que dice Albert Moller, que fue el creador de este sistema, o fue uno de los que propuso este sistema de lo que es el tras teológico. Estas doctrinas de primer orden representan las verdades más fundamentales de la fe cristiana y la negación de estas doctrinas representa nada menos que una eventual negación del cristianismo mismo. O sea, él nos da ahí una, una clara, una clara referencia a la importancia de estas doctrinas. Ahora están las secundarias, doctrinas que son de segundo orden, que son propias de una tradición cristiana o denominación. Por ejemplo, el paido bautismo y credo bautismo. Paido bautismo, el bautismo de niños, y el credo bautismo, el bautismo de personas adultas. Hay varias tradiciones cristianas que bautizan niños. Nuestra denominación a la cual yo pertenezco no tiene esta práctica. Creemos que bíblicamente lo correcto es el bautismo de personas ya adultas, pero hay varias denominaciones que consideran que se pueden o que hay suficientes argumentos para el bautismo de niños.
ellos siguen siendo mis hermanos, puesto que las doctrinas primarias coincidimos, pero no necesariamente coincidimos en esta, pero siguen siendo mis hermanos. Lo mismo el caso del rol de la mujer en el ministerio. Hay varias denominaciones que consideran que la mujer, según lo que ellos entienden de la Biblia, no puede ejercer ministerio, como estamos hablando de pastora. En cambio, hay otras denominaciones que sí, que las mujeres pueden ejercer ministerio. Por ejemplo, las posiciones neumatológicas. Hay iglesias que son cesacionistas, otros que son semicontinuistas, que no sé qué es lo que es, todavía me estoy preguntando, y otras que son cesacionistas, o sea, continuistas. Tenemos entonces diferentes posiciones. Y vuelvo a insistir, seguimos siendo hermanos, puesto que las doctrinas principales seguimos creyendo lo mismo. Las posiciones soteriológicas, calvinismo, arminianismo, molinismo, por ahí hay otras que han salido también en este último tiempo. Por ahí me decían una de Francisco La Cueva que estaba en energismo, que no la había escuchado. Muy interesante la propuesta que hace La Cueva. También las posiciones catológicas, si va a haber rapto, no va a haber, si premilenarista, postmilenarista, amilenarista, preterista, bueno, preterista parece que es una herejía, pero las demás, las posiciones, miren mis hermanos, podemos nosotros diferir y seguimos siendo hermanos. Puede que no estemos de acuerdo y es legítimo que defendamos nuestra posición, es legítimo, pero no, seguimos siendo hermanos y eso es algo importante tenerlo claro. Las posiciones eclesiológicas que tienen que ver cómo se administra una iglesia. Y pueden haber otras más que son de carácter secundario. Es la conciencia de un grupo de denominación sobre las verdades bíblicas, o sea, cómo lo entendemos como comunidad. Es la forma como nos acercamos a la Biblia y la entendemos, la cual es propia de una tradición teológica o de una denominación. Se distingue del conjunto del primer orden por el hecho de que los cristianos pueden estar en desacuerdo sobre estas cuestiones de segundo orden. O sea, podemos discrepar y seguir siendo cristianos y por lo tanto hermanos, ¿ya? Y la última, las convicciones, doctrinas terciarias, que es el entendimiento de lo que significa ser cristiano y la conciencia privada. Esto es lo que está afuera, o sea, ya en el ámbito ya de lo que es personal, privado. Es la forma personal que comprende lo que es la vida cristiana, en aspectos que son propios de la conciencia de cada creyente. En este ámbito, el creyente entiende lo que es santo y debe aplicar a su vida. En este ámbito entran las posturas políticas, el consumo de alcohol, porque hay gente cristianos que consumen alcohol y otros que no, los tipos de comida que se pueden comer, etcétera, etcétera. Estas doctrinas no deben tener valor soteriológico en el sentido de que no deben exigirse para salvación. Cuando una doctrina terciaria se eleva a la doctrina primaria, se cae en el error de querer dirigir o manipular la verdad. Fuera de este ámbito se encuentran o sea, ya los gustos personales, las modas, la forma de vestir, de arreglarse y convivir en sociedad. Mire, quiero mostrarle esto porque ya lo analizamos. Fíjense, tenemos acá los credos, los dogmas intransables, no negociables. Después tenemos las doctrinas que son propias de cada tradición y podemos nosotros defenderlas sin problema, pero entendiendo que si coincidimos en lo principal, seguimos siendo hermanos. Y eso nos demanda tener caridad, tener una consideración con la persona con la cual nosotros de repente nos encontramos. El detalle es que hay algunos que si no estamos de acuerdo en las doctrinas secundarias ya mandan al otro a la hoguera, lo queman, lo tiran ahí al fuego porque no están de acuerdo. Y en la tercera están los gustos, o sea, están las doctrinas que son propias de la conciencia privada. Y lo que pasa, mis hermanos, que algunas personas, por ejemplo, estas cosas que están acá, que son totalmente terciarias, las llevan acá al centro, como si fueran doctrinas soteriológicas. Por ejemplo, la forma de vestir. Hay personas que piensan por la forma de vestir que alguien no es salvo. Y eso es llevar cosas que son de la conciencia privada acá dentro de lo que son aspectos que son importantes de nuestra fe como cristianos. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. Eh, Creo que este es un buen ejercicio para poder entender lo que la importancia que significan para nosotros los dogmas, pero además la forma de relacionarlo entre nosotros como cristianos. Podemos discutir, podemos discrepar, pero siempre entendiendo cuál es la importancia de las doctrinas que estamos nosotros trabajando. Y vamos a terminar acá, mis hermanos.
que esta es una reflexión que hace un tiempo y la quiero compartir con ustedes, los dogmas cristológicos, y esto especialmente por este tema Teotocos, ¿ya? Los dogmas cristológicos, como Teotocos, no se debaten, no se relativizan, no se negocian, y ahí es donde comienza la discusión. Dice, y la ortodoxia nos obliga a defender la naturaleza divina del encarnado, quien siempre fue Dios, incluso en el vientre de María, su madre, según la carne. Bueno, estimados, no sé si hay alguna duda en una presentación relativamente breve, esa es la verdad. Abrimos tiempo de preguntas y respuestas, hermanos. Si alguien tiene alguna duda, comentario, alguna pregunta para el pastor Elías, por favor, manifestarlo levantando su mano virtualmente. Parece que estamos bien, no hubo ninguna duda. Sí, no vemos ninguna mano levantada ahí. Ok, ¿todo claro entonces, hermanos? Ok, hermano Marcel Arauz de Nicaragua tiene su mano alzada. ¿Puede hacer su pregunta, hermano? Muy bien, bendiciones a todos. Un placer estar con usted, hermano Elías. De hecho, yo estoy en este taller porque lo sigo en TikTok y fue allí donde me di cuenta. Entonces, agradecerle por esto. Eh, Solamente eh, un comentario. Nosotros muchas veces como iglesia evangélica y iglesias pentecostales hemos tratado de alejarnos tanto de la Iglesia Católica que en ese intento de alejarnos de la Iglesia Católica o hemos caído en errores o hemos caído en suavizar la doctrina o hemos caído en herejías en algunos casos con el sentido de alejarnos tanto de la Iglesia Católica. Y entendiendo este triage, yo soy, y además de teólogo, tengo una profesión médica y entiendo el término de triage, la importancia que hay que tener en lo que está al centro del triage. Y eso es lo verdaderamente importante, lo que está al centro, las doctrinas fundamentales, la teología fundamental, lo que nos une y lo que debemos de preservar. Y que muchas veces en ese intento de alejarnos del catolicismo romano, diluimos y lo perdemos en el camino. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en las iglesias evangélicas pentecostales, donde los líderes locales, los líderes de grupo, los líderes de célula, los que trabajan con células y si no se supervisan, están predicando herejías, están predicando estos errores y es necesario que nosotros pues yo estoy seguro de que más de alguno aquí se está encontrando con un muro en cuanto a Teotocos y no estará muy, muy convencido, muy de acuerdo. Tenemos que de poner esas posiciones anticatolicismo que no son una barrera, no son un muro y que lo tenemos que entender que es la doctrina fundamental de la iglesia. Tenemos que avanzar para enseñar al pueblo y enseñar que es lo verdadero y para que no caigamos en estos errores. Se nos están mezclando, el pastor Elías siempre dice que los calvinistas evangelizan a los pentecostales y es verdad, están en esa lucha constante y es deber de nosotros pues enseñar bien, enseñar lo correcto, deponiendo esas diferencias que tenemos con la Iglesia Católica, que tenemos entre nosotros mismos, los pentecostales, que si nos ponemos, si las mujeres se tienen que poner un trapito en la cabeza, un velo, o se tienen que cubrir todas. Y estamos en ese pleito, en esa lucha, y no vemos lo que realmente es lo esencial y lo sustancial para enseñar
y no estamos viendo la herejía que está sucediendo. Bueno, excelente el contenido, ese es mi comentario y ha sido un placer haberlo escuchado, hermano Elías, y estar en esta ocasión con todos los hermanos de toda Latinoamérica en este taller. Muchas gracias. Gracias por su palabra, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, tenemos también la mano alzada de nuestro hermano Jesús Hernández. ¿Puede hacer su pregunta? Bien, hermano, no debemos confundir lo que es herejía con cultura, tradiciones y costumbres, porque una herejía es una falsa doctrina. Yo creo que nuestros líderes deben estar ya adoctrinados y conocer la falsa doctrina, pues la mayoría de ellos. Aquí en Venezuela ya, por lo menos cualquier líder que esté al frente de una célula conoce lo que es los adventistas, lo que son solo Jesús, lo que son testigos Valle, y estas sectas que son muy conocidas. Pero si hay cultura y tradiciones y costumbres que son diferentes en los grupos, pero algunas no tienen herejía, la mayoría no es herejía, herejía es falsa doctrina. Cuando nos salimos de las doctrinas fundamentales y abrazamos otra doctrina que contradice lo que es la cristología, lo que es la Trinidad, lo que es el pentecostalismo, y allí sí herejía. Ahora, la Iglesia Católica tiene muchas de esas herejías y hay que tener mucho cuidado cuando compartimos con el catolicismo. Esa es una preocupación que tengo por acá y quería darla a conocer. Sí, sí. Mire, hermano Jesús, referente a eso, mire, hay que tener cuidado porque de repente nosotros, yo me encuentro mucho, este andar muy metido en las redes sociales tiene sus complicaciones. Ahí el hermano dice que me conoció en TikTok y he tenido momentos bien buenos y también momentos complejos porque entre los cristianos somos muy duros de repente. La gente es como bien cruel, las redes sociales parece que amplifica eso. Y en el tema de lo que es lo que son herejías, la gente tiene una facilidad para decir hereje por cualquier cosa. Primero, aclarar que una herejía es algo que un concilio declara lo que es una herejía, en primer término. O sea, si el concilio no lo ha declarado, hay que tener cuidado con la palabra herejía porque a veces se mezcla con interpretaciones que son personales, que son propias de nuestra tradición. Por ejemplo, me he encontrado con gente que afirma que el calvinismo es una herejía. El calvinismo no es una herejía, el calvinismo es una interpretación incorrecta de algunos pasajes de la Biblia, pero no podría llamarlo herejía. Ahora, yo tengo un problema, y voy a ser bien sincero acá, y tiene que ver con el cesacionismo. Para mí el cesacionismo raya la herejía. Si ya no se puede, ya, si quizás podría hasta considerarse en algunos casos. El cesacionismo entendiendo esa idea de que hay dones que consideran ellos que cesaron para este tiempo, pero me refiero principalmente a ese cesacionismo beligerante, ese que es confrontacional y que, por ejemplo, lo que hace Fuego Extraño, que eran las conferencias que hacía MacArthur, son extremadamente violentas, extremadamente, o sea, extremadamente provocadoras y con intencionalidad. Creo que ahí hay que tener cuidado porque ese tipo de cesacionismo creo que está en una línea muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Incluso capaz de afirmar que las manifestaciones espirituales tienen un origen en el diablo, que se lo escuchaba yo decir, que si alguien habla en lengua lo hace por demonios, de que las sanidades que hay son hechas por demonios. Y se lo escuchaba decir, por eso se lo digo. Cuando sabemos nosotros que atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás es un ejercicio muy arriesgado y se puede estar incurriendo en un pecado bastante complejo. Y yo he visto con cierta libertad que estos hermanos lo hacen y eso a mí me ha preocupado bastante. Tenemos ahí el hermano Mátir, no sé Sí, qué significa. hermano Matir, ajá, y luego hermano Joel Urbina. No escuchamos nada, hermano Matir. Parece que tiene su micrófono silenciado.
Mientras nuestro hermano Mati resuelve esos problemas de audio, vamos a escuchar a nuestro hermano Joel Urbina. Dios les bendiga, hermanos. Voy a ser breve con mi pregunta y va acompañada con uno de los mensajes que pusieron en el chat ahí en el grupo. Es acerca de recomendaciones de literatura, pero yo quiero hacer una petición adicional que sea en literatura en nuestro idioma principal, que es el español, y que quizás no sean de tan difícil acceso, en el sentido de que quizás no, si no la podemos encontrar en físico, tal vez la podamos encontrar en digital. Y si el hermano Elías pudiera proveer también esos materiales, pues al menos con uno sería bienvenido para comprender un poco más acerca de los concilios y relacionado a la exposición. Dios les bendiga, hermanos, porque para mí realmente, pues, lo de los concilios es algo, quizás no es que nunca había escuchado de esas terminologías, pero sí para mí es algo nuevo. Estoy en pañales en eso, hermano, por eso hago la solicitud. Muchas gracias, muy buena exposición y gracias, hermano. Dios les bendiga. Ya, logran ver bien ahí, ¿no es cierto? Yo veo al revés, así que no sé cómo se verá ya. Si alguien me hace algún gesto ahí al hermano Marcel, si me puede, que usted lo veo, ¿se ve bien o no? Ya, perfecto. Ahí Sí, se voy. ve bien, se ve Ya, bien. historia del cristianismo. Este es uno de los, creo que de los más. Ahora, hay un autor que es católico y varios de sus libros ya están gratis, en el sentido de que están, los puede descargar libremente, que se llama Bernardino Llorca, que aquí en este caso lo cité. Más que este libro, que igual aparece buena información, hay un libro que se llama Historia del Catolicismo, y un libro exquisito en el sentido de que trae bastante información y nos quedamos con los primeros concilios. No se metan en los concilios donde se hace ahí un, un énfasis a lo que es la Mariología. Créanse los primeros concilios en los cuales nosotros encontramos mucha riqueza y es un autor, como digo, estos libros ya están liberados, en el sentido de que están ya, ustedes los pueden descargar y no incurren en ningún tipo de problema ético. También otro libro que creo que es interesante, que un libro, son libros sencillos, pero no tocan mucho el tema de los concilios, ¿ah? Este, y el último, que saque igual algo de información, este, que historia de la iglesia primitiva, pero principalmente la información uno la obtiene, creo que uno de los mejores autores es Justo González. Y hay un libro que, si tienen la posibilidad, y que es de Jean Combi, que este es una preciosura de libro. Y saben que yo aquí encontré unos relatos, pero impresionantes acerca de los primeros cristianos. Ustedes sabían que los primeros cristianos fueron acusados de comerse, y aquí menciona, yo lo había escuchado, pero no lo había leído, lo encontré en este libro. Los primeros cristianos fueron acusados de que dentro de su Eucaristía, dentro de la Santa Cena, que era reservada solamente para los que eran ya miembros de la comunidad, ellos, ustedes saben que en este caso partían el pan y tomaban el vino en simbolismo a lo que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces se corrió el rumor de que en estas reuniones lo que hacían ellos era literalmente sacrificar y comerse niños y bebían su sangre y se comían su carne. Entonces tenían fama de ser personas que eran muy malas. Además, se les consideraba ateos, ateos en el sentido de que ellos no adoraban a César. Por lo tanto, cuando los primeros cristianos iban y morían en el circo romano, no eran aclamados o no eran, la gente no le daba pena, no se entristecían por ellos, sino que se alegraban porque eran personas deleznables, gente que era muy mala y que merecía esa muerte, puesto que era gente que se comía niños, gente que eran ateos, no creían en Dios, en los dioses que creían ellos, por lo tanto, era gente mala. Ellos no se fueron con gloria, no se fueron con aplausos, sino que se fueron con total descrédito en ese tiempo. Lo recomiendo, ¿ah? Si tienen la posibilidad, cómprenlo porque tienen varios textos de esa naturaleza donde cuenta detalles que uno habitualmente no encuentra y con cita, con todo como corresponde, con un libro de carácter académico. Creo que esos libros pueden ser como los más interesantes, mis hermanos. Ahí voy a dejar. Ya.
Hermano José Santamaría. Amén. Buenas noches, hermano. Gracias por esta enseñanza que nos ha dado. Quería preguntar lo siguiente. Ya bien sea que se está tratando aquí de rescatar, digamos, los primeros concilios de la iglesia. En este caso, no pudiéramos, o sea, de la iglesia eh, primitiva, pues la iglesia que existía en ese momento. Yo quisiera que usted nos explicara un poco acerca de esa frontera cuando los concilios, porque los primeros concilios trataron precisamente el tema de la Trinidad, la Cristología y todo esto, pero ¿hasta dónde podemos darle crédito a esos concilios y cuál fue la frontera donde los concilios ecuménicos comenzaron a tratar temas que ya se salían de la doctrina recta, como el culto a los santos, el culto a María, temas soteriológicos, que después fueron haciendo que la iglesia entrara precisamente en ese tipo de temas, pues que no están que no son tan bíblicos o no son tan rectos doctrinalmente. O sea, ¿cuál es esa frontera que podemos tomar? Es decir, estos nos sirven, estos los podemos tomar, pero de aquí en adelante ya no es tan bueno pues tomar esos concilios. Ya, mire, habitualmente los 4 primeros concilios son en general, por todos los protestantes son aceptados, salvo algunas excepciones. Pero del concilio 5 hasta el 7 todavía nosotros encontramos algunas enseñanzas que son rebatidas y que nosotros igual consideramos herejía, pero si ya se empiezan a mezclar con otros temas. Por ejemplo, el concilio ya, pongamos ya el concilio octavo, que es el concilio de Constantinopla IV. Ahí, por ejemplo, ya se está hablando de la autoridad del Papa y de la Iglesia de Constantinopla, entonces hay ya mezclas de temas que son, ya no son parte de lo que nosotros podemos considerar una defensa de la escritura y de la ortodoxia que nosotros entendemos en base a la escritura, sino que empezaron a haber ya temas de carácter político mezclado con algunos temas. Entonces, yo creo que hasta el séptimo encontramos nosotros elementos que son importantes quizás dentro de nuestra comprensión y dentro de lo que es nuestra cosmovisión, pero hay que filtrarlo, hay que filtrarlos. Hay cosas que definitivamente dentro de esos concilios nosotros no vamos a estar de acuerdo. Con seguridad sí, hasta el cuarto concilio, que es el concilio, en este caso, de Calcedonia. Eso con seguridad. Hermano Matir, parece que quedó con la mano levantada. Aquí hay un dato que da aquí el hermano Marco, dice, breve historia de los concilios ecuménicos, David Abadías, está interesante, no lo tengo, pero aquí hay otro que es un muy breve, que los concilios los concilios de la iglesia. Aquí, por ejemplo, este libro, recién lo que me preguntaron, yo creo que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque hace un recorrido sobre todos los concilios, incluso hasta los más recientes, y hace un resumen de los mismos. Entonces uno puede ver rápidamente qué es lo que defendieron cada uno y ver qué aporte pueden darnos. Pero creo que bueno, hay que revisarlo. Hay un autor que se llama Denzinger, que es de obligación dentro del estudio de la academia, que él hace un recorrido sobre lo que es la dogmática, lo que son los credos, lo que son las confesiones de fe y todo eso. Eso hay que leerlo. O sea, si uno quiere estudiar los concilios, tiene que llegar a Denzinger en algún momento. O sea, cuando uno está en la academia tarde o temprano, uno se encuentra con él. Pastor Fernando, parece que estamos. Sí, bueno, lastimosamente nuestro hermano Matir tuvo problemas de audio, ya no pudo hacer su pregunta, pero muchísimas gracias, Pastor Elías, por tan buenísima exposición y por las recomendaciones, sobre todo de literatura. Hay algunos que ya he compartido con los hermanos de las recomendaciones que usted hizo. Espero que revisen luego su chat y puedan descargar algunos. Muchísimas gracias, Pastor. En verdad ha sido un privilegio tenerle con nosotros y esperamos que no sea la última vez que usted
nos pueda acompañar. Vamos a dar por finalizada nuestra reunión de hoy. Y bueno, como siempre, amados hermanos, lo vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por esta exposición, porque todo, gracias al Señor, ha salido bien y porque yo estoy seguro que usted aprendió muchísimo este día. Le vamos a pedir a nuestro hermano Eduardo Magariño que nos despida en oración, por favor. Amén, amén. ¿Ahí me escucho bien? Sí, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos pastores. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este lindo tiempo que nos permitió poder aprender del cristianismo y de la historia de la iglesia. Amén. Demos gracias a Dios. Maravilloso Señor. Una vez más, Padre eterno, estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Dios mío, porque hemos podido estar reunidos, Señor, un tiempo estudiando, capacitándonos más, Señor, pues tu palabra dice que no podemos ser, Señor, neófitos en la enseñanza, Dios mío. Gracias por los líderes, gracias por los pastores que nos enseñan. Síguenos dando sabiduría, entendimiento, ciencia, Señor, para comprender, Padre eterno, tu palabra y también de lo que la historia de la iglesia, Señor, representa en el conocimiento bíblico para nuestro tiempo. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos ir a casa, los que vamos a salir, Señor, poder regresar con bien y ser fortalecidos en tu poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos en el próximo sábado, 15 de junio, con el tercer taller, en el cual vamos a estar hablando acerca del pentecostalismo unicitario un poco más a profundidad y cómo refutar esa herejía. El Señor les bendiga, hermanos. Feliz noche. Bendiciones a todos desde Nicaragua. Todos, Dios los bendiga. Amén. Bendiciones de México, Guanajuato. Saludos. Bendiciones, bendiciones desde El Salvador.